Estamos al día 21 de diciembre del año 2021 a las 18:46 pm junto con Martín Eguaras, que empezaremos a hacer la primera u otras entrevistas junto a él, que nos contará un poco de su desarrollo como persona y como investigador dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que para dar inicio a esta primera entrevista, le preguntaré a Martín cuáles fueron sus inicios, cómo comenzó, cuáles motivaciones e intereses tuvo y qué desarrollo tiene en la actualidad la actividad que realiza. Bueno, en principio yo ingresé a la apicultura o a la investigación con abejas en el año 88 y podría decirse que entré un poco por la ventana porque en realidad yo venía a estudiar biología marina. Yo vine de un pueblo muy chiquitito llamado Copetonas a estudiar biología marina, entusiasmado por la serie de Cousteau, en aquel momento, de Jacques Cousteau. Y de hecho, en la carrera de biología hice algunas materias de marina y después los últimos años me empezaron a gustar los artrópodos. Y ahí fue cuando entro un poco fortuitamente, porque el profesor que me orientaba en la tesis a mí se muda a trabajar a las Islas Galápagos. Y bueno, y era una época en que no había correo electrónico, y la carta iba y venía y demoraba 15 días para pedir algo. Entonces ahí decido cambiar de tema de tesis, yo me tenía que recibir, y entonces voy a un laboratorio que estudiaban los ácaros, que era una persona que recién venía de Francia, muy formada en la parte de acarología. Y entonces cuando yo llego, había una lista de espera grande y este profesor me dice, bueno, tengo un tema, y saca una revista alemana, que de hecho quedé en traértela, donde se veía el dibujito, Apidology decía, se veía el dibujito de una abeja y no se entendía, yo no entendía un cuerno, estaba todo en alemán. Y me muestra unos dibujos de unos ácaros que había arriba de las abejas. Y entonces me dice, tenemos que hacer esto, tenemos que investigar esto. Bueno, y ahí entonces conocía casi nada de las abejas, más que alguna clase que había tenido, y conocía cero de los ácaros que supuestamente iba a hacer una tesis. Y entonces ahí empecé a buscar bibliografía, que tampoco era fácil porque uno pedía los papers y tardaban 15 días en ir la cartita y 15 días en volver, al mes recién tenía. Me acuerdo que llenábamos unas fichitas nosotros pidiendo el paper específicamente y copiábamos uno por uno. Y entonces eso fue a mediados de haber sido marzo de los 88, del año 88. Y bueno, y decidimos entonces hacer la tesis en eso. Primero ver si estaba el ácaro presente en Argentina y después ver qué posiciones ocupaba sobre la abeja, si tenía sitios de preferencia o no tenía sitios de preferencia sobre la abeja. Y ahí, bueno, ese primer trabajo que hice yo de tesis me llevó después a recibirme en diciembre del año 88 y después tuve la fortuna de sacar a partir del 1 de abril del año 89 una beca doctoral en ese momento. Y ahí empezó, bueno, y ahí ya empecé a desarrollar todo lo que eran las primeras investigaciones en varroa, digamos, uno de los parásitos principales a nivel mundial de las abejas, en Argentina casi, porque poquito se sabía hasta el momento. Y que hasta ese momento, ¿quién vos sabías que tenía idea del tema? O sea, No, y ahí yo empecé a hablar con algún apicultor. zonal, digamos. Sí, con los hermanos Dentis, que uno de ellos era biólogo, que había cursado conmigo histología, y el hermano que era agrónomo, que hoy está en una cooperativa acá, que tenían abejas. Entonces, bueno, tampoco me alentaron mucho en ese momento, dijeron, no, ya se sabe todo este tema, y bueno, pero yo tenía que recibirme, entonces igual era, digamos, la tesis tenía que hacerla, y arranqué ahí.
Y me acuerdo que el primer día que fui a mirar las abejas, sin tener idea, me puse los guantes, en lugar de ponerlos arriba del traje, los puse por abajo. Entonces, y usaba un traje de un apicultor que me había prestado, un dinamarqués de Copetona, eso fue en Copetona, que medía 1,96, Sorensen. Y bueno, así salí todo, me aguijonaron ese primer día, pero era todo el brazo hinchado, la cara. Estaba con los antialérgicos tomando, estuve como una semana tomando. Pero bueno, tenía que recibirme. Y entonces a partir de ahí me anoté en un curso de apicultura, acá en la escuela allá que hablamos el otro día con tu papá, en Chile y San Martín. Y ahí hice las primeras armas mientras hacía la tesis, hice las primeras armas en apicultura. ¿Y quién ofrecía este curso? ¿Era gente que ya era apicultor en sí o eran también, digamos, iniciados? Apicultores, eran apicultores veteranos ya. Bien. El profesor Guglielminetti y el otro muchacho Aníbal Berg o Berg me parece que se llamaba. Entre los dos daban las clases y bueno, y había prácticas. Entonces a mí lo que me interesaba eran las prácticas para aprender a manejar las abejas. Bien, bien. Esos fueron los inicios, ¿no? Después ya, una vez que tenía el curso y una vez que pudimos tener las primeras colmenas, me acuerdo que las teníamos con un arreglo con la municipalidad, que estaban en la Laguna de los Padres. Era en un hogar de chicos de la calle. Era un pequeño apiario, digamos, que les pertenecía a ellos y que ellos tenían. No, el apiario lo montamos nosotros, la municipalidad nos dio ese lugar con el objetivo de que nosotros formáramos a algunos de los chicos de ahí que estaban recuperados, chicos que no tenían dónde ir, ellos hacían quinta, un montón de cosas, y nosotros les enseñamos apicultura. Bien. Me acuerdo que 4 o 5 eran los que se habían enganchado en esa época, ¿viste? El resto no les gustaba mucho. Y entonces ahí empezamos a tener el apiario propio para experimentar, pero en ese entonces no teníamos ni vehículo. Entonces íbamos en colectivo, el 11 creo que nos dejaba ahí, caminamos todo el borde de la laguna, pasamos por los casineros y atrás estaba la casita esta, y después teníamos que traer material. Entonces muchas veces traíamos los núcleos de las abejas en un bolso, ¿viste? Y sin que la gente se enterara, porque una vez nos hizo bajar, una persona nos hizo bajar del colectivo, porque no se podía. Pero bueno, había que traer las abejas para investigar en el laboratorio. Y ahí ya en ese momento, ¿quién estaba esta persona que me contaste que te introdujo en la actividad, esta persona que te dio la revista alemana? ¿Y quién más estaba en eso? Y arrancamos nosotros dos ahí. ¿Eras vos? Y tampoco el hombre. El director mío no sabía nada, ni de abeja, ni de... Nada. De ese ácaro específicamente no sabía y tampoco de abeja. Pero bueno, íbamos los dos y después en una época la municipalidad nos había puesto un chofer, un Ford Fairlane grandote era, que nos pasaba a buscar y nos llevaba hasta allá y nos traía. Ya estabas cursando, digamos... Estaba haciendo el doctorado. Claro. Eran los 89, 90 más o menos. Y ya se sabía, en esa época, a pesar de haber inicios, ya se empezaba a saber algo sobre Varroa o la enfermedad o algo en ese sentido. Y ahí, o había todavía muy poco. Y ahí empezamos a ver que era un problema. Porque lo veían en las abejas. Sí, cuando yo empiezo a hablar con los apicultores y todo, ellos trataban todos los años, 2 o 3 veces al año, trataban con antiparasitarios. Que contaminaban la miel en general, ¿no? Se conocía, no había antiparasitarios muy buenos en esa época, algunos muy engorrosos para poner en la colmena, ¿viste? Entonces, muchos ni siquiera le daban bola al parásito y se le morían las colmenas. Y otros trataban con distintas cosas. Entonces nosotros empezamos ahí a ver cómo se podía controlar un poco el bichito y empezamos a investigar sobre ese tema también. Un poco la biología del parásito, cómo se comportaba con las abejas nuestras de acá de la zona y cómo se podía controlar.
Y Bien. de eso fue la tesis de doctorado mía. Bien, bien. Y de ahí, digamos, como que esto fue, bueno, todo el inicio de lo que sería la parte de investigación, digamos, ¿no? De la apicultura, acá a nivel zonal. No, eso fue la parte de investigación. Claro, En la parte de apicultura ya había muchos apicultores. Estaba Boloñés, estaba Omar García, estaba el profesor Cutinela, y había 3 o 4 referentes que tenían mucha cantidad de colmenas, digamos. Tenían 1000 colmenas, por ahí, ¿viste? Pero con tecnología, manejaban la tecnología, nada que ver, hoy ha cambiado mucho. muy O sea, rudimentaria, digamos. sí, ponían antibióticos, ponían antiparasitarios, eh, no hacían cambio de reina. Hoy en día está mucho más tecnificado eso, Claro, por supuesto, ¿no? Porque ha habido después, nosotros arrancamos, también arrancó el INTA en ese momento, y después arrancaron otras universidades a estudiar específicamente algunas bacterias, en la Universidad de La Plata. Entonces eso fue reuniéndose después y toda esa información fue sirviendo como herramientas nuevas para darle al apicultor para que empiece a producir mejor, digamos. o sea que básicamente es como que ustedes acompañaban ya a los apicultores, estaban empezando a acompañar desde la investigación Claro, a los apicultores que ya residían acá en el partido, digamos. exactamente, exactamente. Había bastantes apicultores y había otras condiciones de la agricultura también. Entonces la abeja producía más, aunque estuviera parasitada, producía más kilos. Entonces, aún los malos manejos, aunque no fueran bien manejadas las colmenas, había producción, entonces Claro, rendía. llevaba un buen rendimiento. Y nosotros acompañamos un poco al grueso de los productores a través de Aldo, hicimos charlas, empezamos a dar. Después entró Jorge Marcangeli al laboratorio y después fue entrando más gente. Entonces empezamos a dar un curso de apicultura todos los años en la universidad y ahí formamos muchos productores nuevos, digamos, Bien. que hicieron el curso con nosotros y ya aprendieron otras técnicas. En ese momento ya vos ya estabas doctorado, seguías con tus Y estudios. claro, yo me doctoré en el año 1993, Bien, en diciembre del bien, 93. Me bien. doctoré recién ahí. Bueno, sí, empecé en el 89, 90, sí, en el 93 me doctoré. Más o menos cuando empieza también cambio rural, ¿o no? Y el cambio rural empezó Por ese más o menos por momento. ahí y se formaron muchos grupos de apicultores. Bien. O sea que se encargaban, o sea, a nivel zonal, digamos, eran ustedes los que daban el puntapié en la investigación. O había por fuera del partido de General Porredón alguien más que estaba así empezando a investigar todo esto. O, No, en aquel entonces creo que estaba la universidad, bueno, el INTA siempre tuvo personas, pero no hacían mucha investigación, sino que transferían tecnología. bien, Estaba el INTA Balcarce y en Tandil también empezaron, bueno, un poco después empezaron en Tandil. bien, Pero sí había en la Universidad de Santiago del Estero, estaba el profesor Bianchi, que él hacía todo que era calidad de mieles. bien, Él estudiaba todo el tipo de mieles, las floraciones, cómo venía, de distintas floraciones había mieles de diferentes calidades. Entonces era un referente, Santiago del Estero, creo que se llamaba Sedia, me parece que se llamaba Sedia el instituto ese, y el profesor Bianchi, digamos, daba todo ahí, cursos todos los años de tipos de mieles, características de las mieles. Pero no había mucho, en esa época no había mucho. ¿Y qué ventajas, digamos, o inconvenientes al principio de este momento encontraste vos o la gente del laboratorio de artrópodos, digamos? ¿Encontraron inconvenientes? Bueno, el inconveniente era que teníamos que empezar de cero todo. Hoy los chicos que entran, por ejemplo, tienen su apiario experimental, tienen los vehículos para ir, tienen subsidio de investigación. En aquella época no había subsidio de investigación, no había subsidios nacionales, había que concursar afuera. Ah, Y cuando concursaba afuera, en general, la mayoría de las veces tocaba perder. digamos fuera del país, en este sentido. Claro, ¿En los, qué los lugar? primeros, me parece que los primeros subsidios que nosotros sacamos fueron de la IFS, de una ONG sueca, que nos dio 2 subsidios. En aquel entonces nos había dado, no sé si eran $9.000. Eso era la época del 1 a 1, creo. Sí, 90 y pico era sí. $9.000, una cosa así. Y te daba para viajes ¿Y también. ustedes con eso empezaron a
digamos, a viajar a distintos lugares o lo utilizaban para No, tecnología también propia del laboratorio? eso lo usamos para investigación de insumos en general. Bien, Después estuvo Jorgito Marcangeli, que sacó uno de ellos para viajar. Entonces estuvo por Costa Rica, creo que fue, un evento que se hizo. Y eso nos permitió empezar a viajar. Recién empezamos a viajar ahí. ¿y qué encontraban afuera que ustedes acá sentían que tenían o no tenían de bueno respecto No, afuera en general, cuando vos vas de afuera, todo lo que es Centroamérica, Sudamérica, incluso en algunos países de Europa, ves que hay mucha más tecnología acá que en sí? el resto de los países. Nosotros vamos hoy, por ejemplo, bueno, antes de la pandemia fuimos Colombia, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, y en todos esos lados hay cero tecnología, digamos. Entonces, nosotros fuimos mucho ahí durante un montón de años y a dar charlas, digamos, de manejo de las abejas y cómo desparasitarlas en forma no contaminante, digamos. ¿Y se encontraban con los mismos problemas que habían tenido ustedes acá al Sí, principio sí, sí. o peores? Los mismos peores, te diría yo, porque no hay, por ejemplo, vos vas a Venezuela, a Ecuador, te diría que Colombia hoy, y no tienen antiparasitarios reconocidos por lo que es el SENASA acá. Claro. Entonces vos tenés que curar con algo que no está permitido. Entonces lo compran de otros países, los países vecinos, por ejemplo. O los recambios de reinas, no hay reinas, no hay quien fabrique reinas para vender. Y las exportan, por ejemplo. Claro, las traen sin control de cuarentena, digamos, las meten de otros países. Entonces con eso meten enfermedades nuevas, ¿viste? Y por ahí tampoco, que yo por ejemplo en el norte de Sudamérica, todo lo que es Venezuela, Colombia, ahí está la abeja africanizada. Entonces los tipos traen abejas de otro lado, europeas, para tener mansedumbre, y esas abejas le duran, capaz que la reina le dura 15 días, Claro. se la matan y le vuelven a hacer una reina de ellos. Entonces por ahí gastan, invierten en algo que después no les sirve. No, todavía todo lo que es los países estos de América están bastante atrasados. Entonces nosotros hemos pasado a ser referentes, digamos, en muchas cosas para muchos de estos países, ¿no? Bien. Pero bueno, ha habido yo te hablo que arrancamos en el 90 y hoy estamos en el 2020. Claro. Hay mucho trabajo hecho por un montón de gente. Bien, bien. Y eso nos ha servido. Bien. ¿Y qué, en retrospectiva, así viendo para atrás, qué crees que fue lo mejor que realizaron ustedes hasta ahora? Bueno, de todo lo que han hecho. A nivel de investigación hablamos, nosotros, ¿no? a nivel de investigación, digamos, lo que nos fortalece es tener un grupo ahora de 20 personas trabajando en eso. Siempre que vos unificás esfuerzo, eso progresa mucho más rápido. Entonces, si bien yo empecé con la línea de uno de los parásitos, después incorporamos Jorge, que también se incorporó con el mismo parásito, con un ácaro, pero después vino una bacterióloga que pudo tomar como línea de investigación y de doctorado 2 bacterias que le afectan a las abejas. Después vino otro de los chicos y estudió un microparásito que ataca el intestino de las abejas, que después pasó eso fue a mediados del 90, ponele. Y después en el 2015 ese parásito fue un boom en todo el mundo y empezó a dar mortalidad de abejas por todos lados. Nosotros ya teníamos investigación hecha. Entonces eso, el ingreso de más personas fortaleció eso. Y en cuanto a la investigación, bueno, después hicimos toda la parte de nutrición, arrancamos con nutrición, un poco viendo que la agricultura cambiaba y que los monocultivos y todo esto afectaban la capacidad de alimentación de las abejas. Entonces trabajamos en eso y hoy en día es uno de los temas que a nivel mundial se toca, ¿no? Tuvimos la suerte nosotros de empezar un poco antes. Entonces hemos dado distintos pasos, digamos, casi un poquito antes de que empezara a ser un problema. Al contrario, cuando yo empecé,
ya el ácaro que yo agarré era un problema a nivel mundial. Claro. Entonces ya la gente estaba tratándolo, estaba haciendo un montón de cosas, por ahí no de la mejor manera. En cambio, en las otras patologías, digamos, como que empezamos nosotros un poquito antes, ya cuando se desató el problema, ya teníamos mucha investigación hecha ahí que nos favoreció, digamos, dar respuestas más rápidas, ¿no? Bien. Y a nivel de parasitosis en general, tratamos de que, como Argentina es un país que vende casi toda la miel que produce, y los compradores que son Alemania, Inglaterra, Japón, son muy puntillosos a la hora de comprar alimentos de calidad, tratamos de desarrollar antiparasitarios que fueran naturales, Bien. a partir de aceites esenciales o ácidos orgánicos. Y eso también nos dio un plus, digamos, en ese aspecto. Bien, bien. He notado que varios de los que vengo haciendo entrevistas han resaltado esto del tema de la agricultura, ¿no? El cambio productivo. ¿Y ustedes lo han notado a la hora de investigar? Digamos, el cambio de modelo productivo, la globalización y el desarrollo de otros de monocultivos, digamos, como la soja, que han interferido también, supongo, en la apicultura. ¿Ustedes lo han logrado notar en las investigaciones suyas el tema Bueno, sí, del, sí. digamos, deterioro? No sé Sí, si sí, decirle sí, sí, deterioro. sí, sí, sí. Y las abejas pierden, digamos, capacidad de sobrevivir en muchos casos. Están mal alimentadas. A una abeja que está mal alimentada le agarra un parásito y es mucho más virulento, mucho más patogénico que si una abeja está bien alimentada. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver eso, empezamos a ver, abrimos una línea de investigación que era nutrición de las abejas, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo ayudábamos nosotros a las abejas que antes tenían una diversidad de comida bárbara a unas abejas que ahora tienen poca calidad de comida. Entonces Claro. empezamos a desarrollar investigaciones ahí y a ver con qué suplementos nosotros, administrados a las colonias, a las colmenas, podríamos ir supliendo esa falta de alimentación natural, digamos, ¿no? Y eso, digamos, creo que fue alguna de esas cosas pudimos patentar a través del CONICET. Entonces, de hecho, hoy algunas empresas, o una empresa lo tiene como estandarte y trata de desarrollar vía la empresa estas investigaciones que nosotros hicimos. Bien, bien. Y en este primer momento, cuando vos me contabas, pensaba, inconvenientes con los apicultores a la hora de, por ejemplo, decir, no sé, estábamos hablando recién del Varroa, ¿no? Ustedes capaz, desde el laboratorio veían que sucedía esto de que había un bicho que mataba a las abejas y los apicultores, digamos, desde el trabajo en el campo, ¿aceptaban esas recomendaciones de ustedes al principio? ¿Las tomaban muy a la ligera, digamos? No, bueno, ahí tenés de todo, digamos. El tipo que estaba, vos calculás que yo tenía 30 años, 20 y pico de años. Y yo iba a hablar con tipos que tenían 30 años de apicultores. Claro. Tenían 50, 60 años y tenían 30 como apicultores. Entonces, ya de movida, cuando vos le ibas a decir que era conveniente hacer un cambio en el manejo, el tipo te miraba como diciendo, no sabe nada, ¿viste? Y yo hace 30 años que estoy. Claro. Entonces, ese era un desafío, digamos. Los apicultores más veteranos no querían saber nada, digamos, en cambiarla. El que usaba antibiótico, cuando vos le decías que no, el tipo decía, ¿por qué no? Si yo lo uso hace 30 años y me va bien. Entonces, esos años fueron complicados porque los que ya estaban haciendo apicultura eran como que no querían cambiar. Los que nosotros empezamos a formar con los cursos de apicultura, esos ya salían trabajando de una forma que para nosotros era más adecuada. Claro. Pero sí, a nosotros nos va a pasar, bueno, vos vas a entrevistar a Aníbal Cardoso cuando lo entreviste. Nosotros por los años 90, 91, 92 desarrollamos un sistema de monitoreo, es decir, el apicultor antes de curar tenía que ir hacer una prueba de un frasco y contar y saber cuántos parásitos tenía. Claro, como una muestra, digamos. Era una muestra. ¿Y a ustedes les servía también para tener un parámetro de cómo...? Claro, a nosotros nos servía como dato de investigación. Pero a su vez al apicultor le decía, bueno, si tenés mucho, tenés poco, tenés más o menos.
era una estimación de si el tipo tenía que curar más rápido, menos rápido, o podía estar un mes sin curar o 2. Bien. Pero claro, era más trabajo. Bien. Entonces, una vez este muchacho me dijo, si yo hago todo lo que usted dice que hay que hacer, dice, tengo que poner una carpa al lado de las piario y quedarme a dormir ahí, ¿viste? Entonces, a lo cual yo le contesté, bueno, pero no se te va a morir ninguna abeja, ¿viste? Claro. Vas a terminar con la espalda más dura durmiendo en carpa, pero no se te va a morir ninguna abeja. Y todavía me acuerdo de eso, pero era una lucha, claro, y como todo, debe ser como cualquier producción. Si vos vas a un tipo que hace 30 años que está produciendo así, Sí. Es muy difícil cambiar la forma de es muy pensar. difícil decirle, ¿viste? Y aparte había algunos que eran, qué sé yo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero uno te hablaba mitad en tano y mitad en español, ¿viste? Unos Complicado. tanos de esos cabezas duras. Y el tipo iba y, claro, decía, vos le hablabas todo, después ibas a los 2 meses y era como si le hubiera hablado a la pared, el tipo seguía igual, ¿viste? Entonces, que si algunos fuimos descartando, diciendo, bueno, mira, venimos 5 veces y no haces las cosas, entonces no valía mucho la pena seguir ahí y empezábamos con otros que... Pero fueron los años 90 fueron esos, fueron... Por ejemplo, Omar me relataba en su momento que hubo varias crisis que tuvo la apicultura. Por lo menos me contó de la crisis de los propóleos a la hora de la venta. Sí. ¿Ustedes, a nivel, digamos, de investigación, sintieron que hubo, no sé, a nivel de tiempo temporal, si en el mismo momento, un poco después, un poco antes, sintieron que hubo una crisis desde la parte de la investigación? No, bueno, nosotros hubo algunas cosas que nos favorecieron en ese momento, Bien. porque nosotros hablábamos de que había que hacer monitoreos, de lo que te explicaba recién, es decir, estimaciones de cuánta carga parasitaria tenían las colonias antes de tratar, y después que ver con qué se trataba. En esa época y todavía, en realidad todavía, los apicultores ponen remedios caseros. Por ejemplo, Porque el comprado es capaz que, por ejemplo, en los años 90, el antiparasitario mundial para tratar este ácaro que yo te digo, lo desarrolló una empresa inglesa. Entonces, claro, cuando lo importabas acá, valía $1 y pico. era barato, claro. Valía $1 y pico. Mira quién cayó acá. Estimade, Estimado, ¿cómo te va? ¿le mostraste lo que me dio Seltzer o la Facu? No era barato, ¿por qué? Porque eso salía $1.50, $1.80, calcular, capaz que estoy estimando, ¿no? Pero cuando lo preparaba el apicultor salía 20 centavos. Claro. Entonces, Hay mucha pero diferencia. eso pasó en Europa incluso también. Ah, ¿sí? En Europa los italianos hacían lo mismo, embebían maderitas, tiritas de madera en el piretroide, digamos, que era una caricida, y la ponían ellos. Entonces, eso complicó mucho la historia de la apicultura, digamos, en general, y produjo un problema en la naturaleza que se llama resistencia de los bicharracos. Como no había dosis controlada, los parásitos se hicieron resistentes a la droga. Claro. Entonces después, eso fue por medio de los fines de los 90 ya casi. Entonces ahí hubo un hecho de que en una... Para ustedes, digamos, para la investigación. Para la investigación Ah, bien. hubo 2 situaciones ahí. La primera, que fue que todas las partidas de miel argentina se empezaron a rechazar, ¿sí? Por lo que te contaba hoy, los análisis de mieles empezaron a saltar con un contaminante, que era el problema de, capaz que te he hablado más, de los nitrofuranos. Ah, sí, de los nitrofuranos, me lo Bueno, contó, sí. entonces empezaron a aparecer nitrofuranos en todas las mieles argentinas y ya no se podían vender. Entonces vos tenías como apicultor 10, 15, 20 tambores en tu garaje y no se los podía vender a nadie porque nadie te los compraba porque tenían nitrofurano. Y a nivel nacional tampoco podías venderlo. Y por Era ahí más a nivel difícil, nacional sí. sí, porque no hay control. Vos fraccionás en tu casa un frasquito, lo pones en la verdulería y lo vendés. Claro. Pero lo grueso, digamos, porque calcula que el 4% es consumo interno, el 90% Claro. es externo. Sí, muchísimo. Entonces, lo grueso ahí de miel no lo podías vender. Entonces el tipo empezó a ver, y no se sabía de dónde salían los nitrofuranos. Estaban todas las mieles contaminadas y nunca se supo bien de dónde salió. Entonces, ¿qué pasó? Que los apicultores vieron
que si seguían ellos metiendo productos caseros y esto y lo otro, por ahí se podían quedar sin vender la miel. Claro. Entonces, a nivel de investigación nos empezaron a dar más pelota a nosotros. ¿Y cuál fue el segundo suceso que me contabas? Y el segundo fue este que yo te decía, el fines de los 90. Ahí nomás, entonces, los Sí, dos. uno fue un poquito antes y otro fue un poquito después. Fines de los 90 empezaron a ver que ellos ponían las tablitas impregnadas con el fluvalinato, con el piretroide, y al tiempo se le morían las colmenas, no funcionaba más. Entonces, ¿qué pasó? El bichito generó resistencia, en 5 o 6 años, resistencia al producto. Claro. Entonces vos le ponías el producto y no lo mataba, era como si pusieras agua. Y entonces terminaba matando las colonias. Entonces ahí vieron que había que volver otra vez a hacer monitoreo, a estimar la población. Claro. De los A continuar con todo el hecho. A cambiar un poco el manejo de las colonias, ¿no? Y ahí digamos que le empezaron a prestar atención un poco más a la investigación, fines de la década del 90. Exactamente, sí, porque ahí incluso hay algunas instituciones cometieron el error porque empezaron a importar otro producto de fuera que era con un principio activo parecido al que había generado resistencia. Entonces había lo que se llama resistencia cruzada, es decir, vos sacabas lo reemplazabas por pero como era de la misma familia de Claro. químicos, tampoco mataba. Potenciaba. Exactamente, entonces hubo que salir a buscar otro. Y ahí nosotros hicimos todos los testeos de los productos que entraban nuevos, todo esto, y entonces aconsejamos el uso de uno sobre el uso de otro, e incluso aconsejamos la rotación. Bien. Primero uno, después otro, entonces eso genera que se vaya haciendo más lenta el proceso de resistencia natural. Bien. Es como los piojos, ¿viste? Sí. De los chicos, cuando usas mucho el mismo piojicida, llega un momento que no los mata. Bien. Esto era igual. Y eso nos sirvió a nosotros para que nos consideraran un poco más. A nivel... A nivel de investigación... ¿Pero a nivel nacional o a nivel más bien local, digamos? Porque las pruebas ustedes las hacían acá, o sea... Sí, pero eso fue a nivel nacional. Bien. Porque en realidad el ácaro digamos, ¿qué pasaba? En Argentina llevan colmenas de un lado para otro, Sí. traen reinas de un lado para otro, traen paquetes de un lado para otro. Entonces, lo que generó resistencia en Buenos Aires, cuando vos ibas al núcleo de Entre Ríos, Claro. llevaba la misma población de abejas con los ácaros resistentes ahí. Ese se pasaba a otro lado, eso derivaba corriente, y entonces todo el país tuvo foco de resistencia. Y de ahí hicimos un estudio para la provincia de Entre Ríos. Ellos le mandaban las muestras. Claro, ahí hicimos un estudio en una municipalidad de Entre Ríos, no me acuerdo cuál era ahora. Ellos nos mandaban nosotros desarrollamos un sistema en el laboratorio para medir la resistencia. Entonces nosotros te decíamos, a las 48 horas sacamos los acaritos, poníamos en cápsula de Petri y le damos distintas concentraciones del químico, del acaricida, y entonces veíamos dónde había ácaros vivos y dónde había ácaros Claro, muertos. hicieron una estimación. Exactamente. Entonces, ese desarrollo lo hicimos nosotros, en la tesis de Matías Mayer. Bien. Y no había nada. Hasta el momento no había absolutamente nada en Argentina. Entonces nos sirvió... ¿Contestaron? Disculpame. ¿Te contestó esta señora? Entre Ríos, entonces, ahí, mandaron y dio un nivel de resistencia, pero altísimo, digamos, ¿no? Es decir, todo Entre Ríos tenía resistencia al producto que estaban poniendo. Recién ahí ustedes empezaron a saber que le estaba pasando lo mismo que en Buenos Aires, digamos, acá que en General Porredón. Recién ahí empezamos a ver nosotros que lo vimos antes en Entre Ríos. Ah, En sí. Entre Ríos porque en Entre Ríos nos llamaron un día y nos dijeron, mira, hay millones de abejas que están muriendo y fueron tratadas y todo eso. Entonces dijimos, bueno, mandanos un núcleo de abejas para que vengan los ácaros vivos y le hacemos la prueba. Entonces hicimos la prueba y era algo como que daba un índice eso se mide por índice de resistencia. Y daba como que necesitaba 500 veces más cantidad Claro, de droga muchísimo. para matar la mitad de la población. Y después hicimos en 2 lugares de Mar del Plata, después hicimos en La Pampa, después hicimos en Santa Fe.
y en todos lados saltaba que había resistencia. Y siempre caían, o sea, siempre interactuaban con ustedes. Siempre caían acá porque no había otro laboratorio que pudiera hacerlo. ¿Y ese momento qué año fue, más o menos? Pasamos del Eso 90, fue- fines de la década del 90, a... Eso tiene que haber sido 2000, principio de los 2000, eso fue bien. en 99, 2004, 2005, debe haber sido. Bien, Tengo bien. que mirar el paper, deben estar ahí. Y hasta ese momento no había, digamos, nadie que estaba tan especializado como ustedes. No. ¿Y ahí qué pasó? Entonces nosotros dijimos, porque después hubo un problema en Jujuy, entonces tenía que poner el tipo en un colectivo, lo sacaron en Jujuy, el núcleo, y eso tenía que venir. Entonces lo que decidimos es, hicimos un evento acá, después te voy a decir bien el año, 2004 capaz que fue eso, 2004, donde invitamos a los especialistas de las distintas universidades a que aprendieran la técnica acá, Ah, y entonces después pudieran, eran como 15 redes que habíamos instituido, en el norte, en el sur, en todos lados. excelente. Entonces le enseñamos a ellos a hacerlo y ellos ya entonces podían dar respuesta más rápida A ustedes directamente con... claro, allá. Y habíamos establecido después toda una serie de interredes con las universidades para tener todo un registro de los focos de resistencia, digamos, porque en función de eso nosotros después diagramamos los planes de sanitarios. De cada lugar... Claro. Ah, En bien. cada una de las redes nosotros formamos gente para que desarrollara ese test ahí y dijera, bueno, mira, saltó resistencia al fluorinato en Jujuy. Entonces ya sabía que el plan de Jujuy había que tener cuidado, no se podía usar ese producto, hay que usar otro. Y eso lo fuimos haciendo después con las distintas drogas. Con las 4 o 5 drogas que hay para curar los parásitos estos, hicimos eso. Pero bueno, muchas de las te diría que todavía muchas de las personas que vinieron después no desarrollaron ¿Y por qué? y porque le faltó apoyo de la institución, le faltaban equipos, viste, qué sé yo, o era uno solo, entonces intentó hacerlo y después no volvió y no le salió. Pero bueno, se instalaron 3 o 4 centros que por lo menos ya era más que uno. Lo que noto también, a medida que me vas narrando las cosas, es como que pareciera que como que no hay tanto amparo desde las instituciones gubernamentales, ya sea provinciales o nacionales. No, poco, ¿no? Ahí está el INTA, que es el único que recibe presupuesto para apicultura, pero que no ha sabido desarrollar redes de recursos humanos, digamos. Claro. Es como que arrancaron con uno, ese se fue, después trajeron otro, se volvió a ir. Entonces, el INTA ha tenido dinero, pero no ha sabido armar una red con gente estable, ¿no? Que en realidad esa red la terminan armando más bien ustedes de la investigación, nosotros- de los propios recursos que pueden Sí. obtener de las becas, Sí, porque subsidios, de hecho ¿no? nosotros desarrollamos el test, el protocolo para medir resistencia, en la tesis doctoral de Matías, que la pagamos con un subsidio personal de Ciencia y Técnica. Claro. Es decir, si nosotros nos hubiéramos dedicado a otra cosa, nunca hubieran visto si había resistencia o no. Y a pesar de no tener amparo, ¿ha habido reconocimiento? Sí, reconocimiento, sí. Cuando vos nombrás el centro nuestro hoy, Sí. digamos, en todos lados te va a decir que hay gente que labura bien y que se ha dedicado y eso. Sí. Reconocimiento, no en guita, pero sí lo hemos tenido en la parte académica. Claro, en la causa, digamos. En la parte académica, sí. Bien, bien. ¿Y por qué, digamos, es una pregunta personal, digamos, ¿por qué ha cambiado el nombre de Laboratorio de Artrópodos Acías? Y porque en realidad, y fue un acierto ese, mira vos, en realidad nosotros éramos laboratorios Claro. desde los años 80. Bien, Pero bueno, había artrópodos porque había varias líneas de investigación ahí. Después, en general, todas las líneas que quedaron de investigación en lo que era el laboratorio de artrópodos eran de abejas. Entonces, y aparte ya teníamos nosotros, la universidad tiene como una serie de requisitos para constituir un grupo de investigación, un laboratorio, un centro y un instituto. ah, bien, bien. Eso cuando vos vas sumando más recursos humanos,
podés ir creciendo hasta llegar a ser un instituto. Bien. Entonces nosotros en un momento ya había muchos profesionales ya ahí, todos dedicados a las abejas, y entonces ahí decidimos armar un centro de investigación en abejas. Bien. Y ese después nos abrió puertas, porque cuando a vos te googlean de afuera, digamos, gente, por ejemplo, en Ecuador, en los contactos que hicimos en Ecuador fue porque los ecuatorianos googlearon centros de investigación en abejas. Y entonces saltó el centro nuestro, googlearon la universidad y vieron que la universidad estaba bien rankeada dentro de Argentina. Entonces dijeron, mira, esto hay un centro de abejas, una universidad bien rankeada, vamos a hacer contacto con ellos. A lo mejor si no hubiéramos llamado al laboratorio de artrópodo, no hubiéramos establecido esos contactos. Entonces el hecho de tener un nombre que actúe como paraguas de toda la investigación favoreció también eso. ¿Y por qué sociales? Es una pregunta... Porque hay algunas abejas que no son sociales. Entonces, nosotros dedicamos en general a todas las que son abejas sociales, que se mueven en comunidad, digamos. Bien, bien. Ustedes siempre desde el laboratorio trabajaron con abejas que viven en comunidad, digamos, ¿no? Sí, en sociedad. En su trabajo en general. Sí, y en general apis mellifera. Ahora también se hizo trabajo en bombus, que son abejas sociales, y ahora se están haciendo trabajos en lo que son, ahora también se ha orientado mucho la investigación a lo que es abejas autóctonas. O sea que la apis mellifera nuestra la trajo Colón, Claro. ¿no? Vino con los viajes de Colón. Pero ya habían abejas nativas acá, que son más chiquitas, las meliponas, las trigonas, todo ese tipo de abejitas chiquititas. Y eso ahora ha tomado mucho auge con esto de la diversidad y de mantener todas las especies autóctonas, digamos. Entonces ha cobrado mucha importancia el estudio de estas abejas. Y nosotros abrimos algunas líneas ahí de investigación en abejas autóctonas también. Claro, para conocer también más bien lo que es a nivel local, ¿no? Exactamente, y ver cómo eso interactúa con las flores locales, Claro, ¿no? porque ustedes no sabían de esto, no conocían de que había abejas autóctonas, o cómo, Sí, cómo surgió el tema. No, y eso surge porque en realidad estas abejas tienen importancia no tienen importancia económica casi, sí tienen una importancia desde el medio ambiente, ¿no? Bien. Pero con todo este desarrollo de los cuidados ambientales, entonces uno empezó a poner foco en esto. Y acá hay muy poquitas, pero sí en el norte hay muchas, ¿no? Y entonces algunas de las del norte están siendo ahora, sobre todo con comunidades indígenas, están haciendo lo que llaman meliponicultura. Es decir, las meliponas, que son unas abejitas muy chiquititas, te producen muy poquitita miel, pero tiene un valor en el mercado que es sideral. Entonces, esos poquitos kilos de miel que sacan valen mucha cantidad, son toda exportación, entonces eso se paga en euros. Y sustentan, digamos, a las comunidades estas que... Y hay algunos proyectos en Misiones y en algunos lugares de eso que tratan de desarrollar lo que es el cultivo de estas abejitas y sobre todo en este tipo de comunidades como para que tengan un desarrollo productivo, ¿no? Bien, bien. Acá muchas de esas no se dan porque necesitan calor. Entonces, en el frío del invierno las mata. Pero hay otras que no son de cultivo, pero que sí son de importancia para la polinización. Bien. Entonces se estudian desde ese punto de vista. Bien, y desde ahora volviendo también un poco también al laburo que han hecho, o el trabajo que han hecho dentro del laboratorio de artrópodos, ¿qué inconvenientes has encontrado vos o en general en su grupo a la hora, por ejemplo, de formarse, digamos? ¿Encontraron inconvenientes a nivel presupuestario, a nivel social, a nivel de relaciones entre los mismos integrantes o miembros? Digamos, dejando de lado todo el trabajo que han hecho como grupo de investigación durante la década del 90 que vos me contás hasta ahora, ¿se siguen viendo desafíos? Sí, bueno, desafío hay todos los días. Ahora el cambio en la agricultura es un desafío, porque vos tenés que cambiar
el sistema o tenés que investigar sobre un sistema de alimentación nuevo de las abejas, de un suplemento que le das para que el bicho siga con fortaleza y con el sistema inmune bien desarrollado. Entonces, eso es un desafío. En los últimos años yo creo que ha habido, bueno, la ciencia argentina va y viene en función de los subsidios. Bien. Cuando vos tenés muchos subsidios, tenés más posibilidades de hacer más investigaciones. En la época de las vacas flacas, cuando no hay subsidio, uno tiene que limitarse a investigar cosas más baratas o investigar menos. Hoy en día todo el progreso de la biología molecular abre muchas puertas, pero es una investigación cara. Necesitas equipos caros, necesitas drogas caras, son importadas, valen en dólares. Pero en general, en los últimos años, bueno, hace 3 o 4 años que hay como una limitante, o 5 te diría, de incorporar más cantidad de recursos humanos. ¿Por qué? Y porque no hay tanta chance ahora de ingresar a los sistemas de ciencia. ¿Por competencia? Sí, hay más competencia y menos Recursos. y menos recursos, menos oferta, menos posibilidad de ingresar, ¿no? Pero tuve una época que crecimos mucho, una época crecimos bastante. Bueno, y hay mucha gente que está dentro de todo ya con cargos estables, y eso te permite poder continuar con muchas líneas de trabajo. Bien. Pero bueno, después el desafío es que cuando vos sos uno solo, no tenés inconveniente. Vos son 2, no tanto. Pero bueno, cuando el grupo tiene 30 personas, ya el espacio es reducido, hay que turnarse porque no hay espacio para todo. Y eso puede generar también algún roce interno que por ahí embroma un poco, pero en general el grupo de trabajo se han hecho como diversos subgrupos, digamos, que cada cual está orientado con algunos objetivos. Claro, no hay un grupo en gran envergadura, digamos. Claro, no es un grupo gigante, sino que son, si bien todos estamos en el CIAS, hay algunos que trabajan con algunos objetivos, otros con el otro. ¿Y eso porque son especialistas de distintos ámbitos de las ciencias exactas? ¿O es más bien un poco de decisión propia de cada uno, un poco de egocentrismo propio? No, eso la investigación los ha ido llevando para un lado o para otro. Ah, bien. Los microbiólogos están más con algún tipo de parásito, los otros. Bien. Algunos que les gusta más la ecología prefieren estudiar los polinizadores. Ah, bien. Entonces, como se han abierto distintas líneas, cada cual se va formando en eso, pero digamos que el centro de investigación tiene objetivos generales. Ah, bien. Todos responden a esos objetivos generales. Ah, bien, perfecto. Perfecto. Y a nivel de recursos humanos, hablando también un poco de esto de que veníamos hablando, ¿qué es lo que más han avanzado ustedes de los recursos humanos? Bueno, recursos humanos hemos constituido desde el 88 que ingresé yo hasta hoy. Hay aproximadamente 25 personas estables, o sea, Bien. dentro de los sistemas de investigación nacional. Y después hemos avanzado mucho con todo lo que son las relaciones internacionales, Bien. aprovechando distintos subsidios para potenciarnos con trabajos de otras personas. Bien. He visto acá que tienen, de hecho, un par de relaciones con Guatemala, por lo menos en el material que me has traído, pero ya desde el 96, casi 25 años. Sí, en Guatemala fue el primer viaje que yo hice al exterior. Ah, ¿sí? Guatemala, mirá vos. No me había subido en un avión en mi vida. ¿En Bueno, serio? sí, había subido una sola vez había subido un avión cuando me recibí. ¿Vos fuiste a Guatemala? Ah, disculpa. Bueno, nos vemos. No sabía que Ah, estaba no, grabando. En el año 96 yo hice mi primer viaje. Hice un viaje ante una requisitoria, de la Cancillería en Guatemala. Empezaron a ver que se morían las abejas y entonces solicitaron un técnico argentino para ir a ver las colmenas. Justo acá.
dio justo acá, con, sí, con sí, vos. porque Argentina es, como decía hoy, es un referente a nivel de... Entonces, de la Cancillería me convocan a mí y yo voy ahí 15 días. Voy 15 días a Guatemala a ver la situación. Cuando llego, eh, bueno, me va a buscar la persona al aeropuerto y al otro día salimos a ver los apiarios. Entonces, lo primero que yo hago cuando abro una colmena, miro la celda, me buscaba la celda de cría a ver si estaba presente el ácaro este, ¿no? Ellos necesitaban saber si estaba el ácaro presente. Barroa. Barroa. Bien. Entonces, la primera celda que el tipo me decía, no, que no sabía si tenía, que no tenía, un apicultor de estos también. Yo acostumbrado a los de acá, ya estaba. Entonces, cuando abro la colonia, lo primero que abro es una celda del zángano, donde el Barroa tiene preferencia, se va en general, si hay zángano se va ahí, y le saqué a una larva de zángano, le conté 13 Barroas tenía. Increíble. Entonces lo mostré, le dije lo que era Barroa. ¿Sabían? No, ellos no sabían lo que era. Entonces, bueno, en todos los apiarios había Barroa. Entonces después cuando vamos a hacer el informe, los tipos necesitaban saber si podían declararlo o no, porque ellos tenían que exportar la miel. Entonces yo les dije que no había problema, porque en realidad Argentina exportaba miel a los pavotes y tenía Barroas. Podían declararlo tranquilamente, que eso no iba a generar ningún conflicto en la exportación. Y al poquito tiempo ellos sacaron el documento que detectaban por primera vez en Guatemala este ácaro. Ese fue el primer viaje que yo hice. Eso fue en el 96. Que hicieron esto el primer, Claro, hicimos ahí primer documento. Claro, hicimos una cooperación. Ahí daba cursos por distintos lugares de Guatemala yo. Me fueron paseando por distintos lugares de Guatemala y ahí iba dando cursos, diferentes cursos. Debo tener fotos de eso, sí. Bien. Si las busco tengo. Bien. Y me acuerdo que un día ahí se cortó la luz. Y era un lugar, primer piso, y era todo, en Guatemala no hay ventana, ¿viste? Porque no hay clima cálido. Y pasaban los colectivos abajo, digo, nunca di una charla tan incómoda como esa, ¿viste? ¿Había mucha gente? Y eran así, 30, 40 personas por cada curso, eran 30, 40 personas. Pero bueno, lo sacamos con un pizarrón, esa charla la sacamos con un pizarrón. Y la gente muy receptiva, ¿viste? Gente casi, algunas sin educación prácticamente, eran tipos que no tenían primaria, ¿viste? Que eso es que ese es otro de los desafíos, porque cuando vos vas por ahí, yo la otra vez en Santiago del Estero me parece que me tocó con algunos gente nativa de ahí, ¿viste? Que vienen del campo y no tienen casi estudios primarios. Entonces, vos tenés que hacerle entender a esa gente que eso es un problema, ¿viste? Y por ahí se hace más complicado. Pero bueno, ese fue el primer viaje, un lindo recuerdo tengo eso. Y después, porque acá hay, entre tantos los documentos que Sí. tenemos varios Sí, cursos de después Barroa. por Latinoamérica he andado por todos lados. Después de ahí fuimos a Venezuela con el gobierno de Chávez. El gobierno de Chávez armaba cooperativas y para enseñar la apicultura a los productores, digamos, o hacerles capacitarlos. Entonces convocaban los apicultores de todo el país en un lugar de Venezuela y nosotros íbamos a darle cursos y esto. Ahí fuimos como 3 veces. Trabajamos con las cooperativas de apicultura de Venezuela. También gente que por ahí no tenía experiencia, ¿viste? Había un poco de todo. Era un panorama parecido al que te Eran como contraste. los cambios rurales de acá cuando empezaron, que había gente que sabía algo, otra gente que no sabía nada, ¿viste? Y ese también fue otro desafío. Fuimos como 3 o 4 veces a Venezuela. Eso ya ha entrado en la década de los 2000 más o menos. Esos son los 2000, sí, entrada larga la época de los 2000. Sería 2009, 2008, 2009, no, habría que ver cuándo murió Chávez. Y después estuvimos en Cuba 2 veces, también ahí.
más que nada dando charlas, mucho al campo no fuimos ahí porque no te permitían mucho el acceso, ¿viste? Había que ir con otro tipo de visa. Entonces dimos más que nada charlas. Después en Colombia, también fuimos en Colombia a dar unos congresos y a trabajar en el campo ahí a mostrar algunas enfermedades. ¿Y más al norte de América? ¿De Guatemala? Costa Rica. No, bueno, México sí estuvimos. En México estuvimos con tu papá. Sí. Y ahí, pero fuimos a un congreso ahí. Ahí no sé si miramos abejas. Ahí fuimos a un congreso a exponer también la parte de... Ahí fuimos a exponer sobre todo la parte que yo te contaba de nutrición. Sí. Por la problemática de la agricultura. Ellos tienen problemas ahí. Dos problemas graves tienen ahí. Los monocultivos, que son en general el aguacate, la palta, y en Costa Rica la piña. La ananá. La ananá. Bueno, y el café en Colombia también, ahí hay 4 o 5 monocultivos, entonces hay problema de alimentación y además hay muchos pesticidas. Entonces son abejas mal alimentadas y que están en contacto con pesticidas. Entonces ahí fuimos a comentar los trabajos que nosotros hacíamos respecto a cómo fortalecer las abejas y eso. Y después cosas parecidas hicimos en Italia. En Italia también tuvimos como 4 o 5 veces ahí, con programas de apoyo algunas de investigación y otras de apoyo a los apicultores. Apoyo, digamos, tipo a cooperativas. Apoyo técnico. Sí, bueno, era más o menos parecido a lo que era un cambio rural. El gobierno, esto era en Potenza, al sur. La región de Potenza financiaba, digamos, el desarrollo de especialización de la apicultura. Entonces íbamos a los apiarios, mirábamos, le explicábamos. Y eso también lo hicimos, creo que, 25 días una vez, recorrimos toda la parte de Potenza. Después estuvimos en Cerdeña, en la isla de Cerdeña, también con algunos proyectos de eso. Ahí hicimos investigación también. Sí, más o menos el mismo tipo de desarrollo formativo lo hicimos en varios lugares, ¿viste? Y bueno, de hecho creo que en Venezuela, por ejemplo, hubo gente que lo aprovechó bien. En Colombia también. Después quedan, en general quedan relaciones en Ecuador también. Bueno, estuvimos con tu papá en Ecuador. Tu papá fue el año siguiente. Van quedando relaciones después para seguir trabajando, ¿no? Claro, bilaterales, digamos. Exacto. De hecho, recién yo tenía la charla con Rodrigo, con el ecuatoriano. Entonces, más o menos todas esas cosas van quedando como para fortalecer después la investigación, ¿no? Porque ellos tienen diferente abeja, diferente clima, diferente vegetación. Producción. Entonces hay que ver si las herramientas de acá pueden funcionar o hay que adaptarlas. Entonces se necesita hacer investigación local para en realidad saber si vos la herramienta que vas a aplicar puede llegar a buen puerto, o hay que modificar, ¿viste? Distintas cosas. En general siempre hay que modificar. Y volviendo más acá a lo local, porque acá tenemos varios folletos que me has traído de Mar del Plata. Organizamos, mira, lo primero que organizamos fue en el año 98, ¿no? En el año 98 organizamos, en realidad la Universidad del Centro organizó, bueno, en el año, creo que antes, en el 97, organizamos un evento acá en Mar del Plata, donde trajimos, perdón, en el año 96, mira. Ah, bien, el workshop internacional, y ahí vinieron gente de distintos países a hablar sobre la problemática de sanidad de las abejas. ¿Y encontraban las mismas problemáticas que ustedes? Sí, porque, bueno, la misma con algunas diferencias. Por ejemplo, estuvo el profesor de Young, sí, que viene de Brasil. Entonces, en Brasil, con abeja africanizada y el clima más tropical, el parásito no hace tanto daño. Bien. Entonces él vino a hacer algunos de los comentarios que podían servir en algún caso, pero no siempre. Bien.
Y después en España, Italia y en Alemania sí en realidad la situación es parecida, digamos. Ah, parecida, bien. Si no hay tratamientos antiparasitarios, los bichitos, las abejas se mueren. Bien. Eso fue en el 96. Después en el 98 hicimos un curso de posgrado en la Universidad de Tandil, también para capacitar técnicos y para llegar a el último día se hizo todo un evento con los productores explicándole la cualidad. Bien. Después más adelante hubo uno en Salta que hicimos también. Y ese fue en Salta, fue ese, y también con la misma problemática, pero con algunas diferencias por las abejas en el norte, digamos. Tienen alguna defensa natural un poco más, las abejas tienen alguna defensa natural mayor que en la de los climas templados. Bien. Bien. Y después hicimos 2 eventos con ítalo-argentinos, digamos. Que fueron como lo más importantes acá a nivel, digamos, local. Sí, porque ahí organizamos lo que se llama expoferia, digamos, damos conferencias y a su vez venían los apicultores y mostraban sus tecnologías y podían comercializarlas, venderlas y todo eso. Y hicimos, uno de esos fue un evento de la Biomiel, se llama, que es una organización que premia todas las mieles orgánicas del mundo, ¿no? Ah. Entonces hicimos el evento acá en la Plaza del Agua, donde vinieron jurados internacionales y vinieron mieles de todo el mundo, y ahí hicimos una selección de cuáles eran las mieles ganadoras en distintos rubros, ¿no? Bien. Pues sí, ese fue muy, muy importante, sí. Y después el último día fue la premiación y se dieron charlas para los apicultores y todo esto. Sí, se ha trabajado mucho, eso lo hicimos con la municipalidad. En todo lo que era difusión. Hicimos, quizá no se hace tanto ahora la difusión y habría que volver otra vez a trabajar con lo que es la relación con el apicultor otra vez, profundizarla y volver a hacer ese tipo de eventos que son importantes. Ahora que es como que lo que planteas pareciera que es como más investigación de un lado Sí. y producción de otro. No es tanto como cuando vos empezabas, que pareciera que Claro, era... antes había más relación. Claro, más recíproco. Iba mucho apicultor al laboratorio, traía muestras. Ahora es como que la presión de selección, digamos, hace que los chicos tengan que investigar más para poder permanecer en el sistema. ¿Y por qué? Y porque hay más competencia a nivel de seguimiento, a nivel de continuidad del CONICET. Los estándares ahora son un poco más altos, Claro. entonces hay que poner quizá más tiempo en la investigación que lo que es el contacto con el medio, en realidad, ¿no? Y eso también es un desafío, ¿no? Para ustedes. Eso es un desafío, sí, que yo creo que tenemos que volver a retomarlo y empezar a trabajar otra vez con el contacto. Yo organizaba hace muchos años, en los 90 creo que era también, yo hice lo que llamé 3 jornadas de puertas abiertas. Entonces nosotros organizábamos una charla para el productor y después escuchábamos a todos los productores que iban de cuáles eran sus problemas. Y entonces Interesante. eso nos servía a nosotros para ver si comenzábamos líneas nuevas, si había que reafirmar alguna línea, si había que modificar alguna línea dentro de las que teníamos para dar algunas respuestas. Y eso lo hice 3 o 4 años y después me vi superado ya con eso y no lo pude mantener. Pero es algo que siempre queremos volver a poner en carpeta, porque eso es el feedback, ¿viste? Vos en función del problema de las personas, Se lo volvés a la comunidad. vos podés ir definiendo o ingresando nuevas líneas que den respuesta en 2 o 3 años a la problemática del productor, ¿viste? Bien, y en relación a esto del feedback del ida y vuelta, ¿ustedes, por lo menos desde la investigación, sienten que la comunidad de Mar del Plata, o parte de la comunidad de Mar del Plata, quienes no son productores apícolas, reconocen su trabajo? ¿Saben de su trabajo?
Yo creo que sí, porque, digamos, si bien no se ha hecho mucho, nosotros ahora tenemos un programa de extensión, que son formación de cursos, son cursos de especialización, cursos de iniciación, pero trabajamos también, gran parte de eso es trabajando sobre visitas a los jardines de infantes, visitas a las escuelas, como para concientizar con el medio ambiente a los chicos jovencitos. Bien, Y se trabaja también con algunas ONG, ¿no? Explicándole el valor de la miel y todo esto, y se hacen encuentros y eso fomenta en parte, digamos, a que nos conozcan a nosotros y lo que nosotros transmitimos. Si bien se ha perdido un poco el contacto con el apicultor, porque ya de última también la mayoría de los apicultores sabe ya cómo hacer las estimaciones, los monitoreos, todo lo que explicábamos hace 20 años atrás, ya está en una tecnología de trabajo del productor. claro. Entonces, en realidad, lo que el apicultor necesita de nosotros ya es mucho menos, digamos. O quizá lo que necesita, nosotros hoy por hoy no podemos dar alguna respuesta. Entonces, lo esencial, lo básico, es como que ya lo asimilaron, ya lo enseñamos, ya dimos un paso ahí. Con lo que estamos haciendo ciencia ahora es con la nutrición y todo esto para incorporar nuevas herramientas Claro. que puedan satisfacer ahora otras necesidades que son el monocultivo, la pérdida de diversidad floral. Y entonces es como que esa parte, digamos, ha aflojado un poco, pero se ha potenciado en lo que es la difusión, digamos, la importancia de las abejas en el medio ambiente y alguna estamos tratando de colaborar con alguna redacción de leyes que tengan protección a los polinizadores y todo esto. Muy bueno. Es como que ha ido rotando El énfasis. el eje de la extensión de la divulgación ha ido rotando hacia otras partes, ¿no? Pero bueno, tampoco no es que desestimamos todo el contacto con los apicultores. Si el apicultor, ahora está Matías trabajando con las redes, entonces ya no necesita venir al laboratorio, sino que preguntas que se van canalizando por ahí, o un boletín que sacamos todos cada 3 meses o 4, estamos informando, digamos, sobre muchas cosas también al productor ahí. Claro, porque por lo que me contabas ahora, esto del boletín, ustedes han tenido también durante ya un tiempo un boletín específico que vienen desarrollando toda su actividad. Es decir, Sí, ese sale cada 3 meses y creo que este año cumplió 11 años ininterrumpidos, ¿no? muchísimo. Que es mucho para un boletín y sobre todo a pulmón, porque ese no recibe financiación de ningún lado. Eso hicimos una alianza con una editorial que se llama Campo y Abejas, que ellos dentro de su periodo, ellos sacan un periódico cada 2 meses o cada mes, y dentro cada 3 meses ellos incluyen un boletín nuestro dentro del periódico donde nosotros le contamos un poco la actividad del centro de investigación, desde los viajes, las visitas que recibimos, los investigadores, los cursos, y volcamos algún trabajo de investigación en idioma, digamos, universal, para que todo el mundo pueda entenderlo, y eso es como que van formando o van teniendo un feedback con nosotros, ¿no? Abierto para toda la comunidad es el boletín. Eso está bien, sí, eso hasta hace poco tenía un tiraje de 25.000 ejemplares, una cosa así, sí, quizás sea un poco más ahora. Entonces ahí llegamos a los apicultores, llegamos a técnicos, llegamos a docentes de apicultura de las escuelas medias, sí, es un buen canal de difusiones. Bien. Y bueno, sumado a los cursos que vos me contabas. Y sumado a los cursos, hay muchos cursos de posgrado y hay cursos que se dan a iniciación apícola, ¿no? Que esos vamos a ver si podemos retomarlo este año por la misma universidad. Bien. O sea, iniciación apícola en el sentido de una persona del común. Sí, que la gente que no sabe que quiere hacer apicultura, entonces viene y nosotros le damos un curso de formación. En un tiempo fue de 6-7 meses, ahora fueron más cortos. Vamos a ver si podemos ajustarlo y llevarlo a los 6 meses como eran antes, acompañando toda la evolución de la colonia.
¿Y a usted le ofrecen un título Sí, eso se da un título, en un principio dábamos un título de perito apicultor nacional. Después ya no se dio el de perito apicultor porque como que el Estado Nacional lo sacó y dimos un título de la universidad. Claro. De apicultor, práctico apicultor, depende de las horas que tenía cada uno, el título es diferente. Pero bueno, ellos salían con una formación, digamos, buena para manejar las abejas. Claro, bueno, entonces en todo este tiempo que venís contándome vos, desde la década del 90 hasta el 2000, pareciera que son más los progresos que los desafíos, por lo que me decís vos. Y ahora la pregunta, como para cerrar esta primera entrevista que tenemos hoy, es: ¿cuáles son los proyectos que quedan a futuro? ¿Cuáles son, si querés también decirme, los desafíos? ¿Y cuáles son los intereses que por lo menos crees vos que tiene de acá en adelante la investigación dentro para la apicultura y desde la apicultura? Bueno, desafío hay todos los días, porque en general uno, si bien yo te decía que somos 20 y pico de recursos humanos, debe haber 50 problemas distintos. Entonces, siempre hay para atacar situaciones diversas, enfermedades nuevas, enfermedades que evolucionan, entonces hay que tomarlas desde otro punto de vista. La perspectiva es buena porque queda, digamos, yo empecé solo y hoy en día hay 20 y pico de personas. Cada una de esas personas va a ir tomando más becarios, más gente, entonces cuanto más gente hay para investigar, más temas se van a poder abordar, ¿no? El desafío de hoy es el proceso de cambio de paradigma de la agricultura y lo que es el cambio climático. Son las dos cosas que hay que tener en cuenta, que van a afectar a las abejas sin duda, ¿no? Si vos a eso le sumás la utilización de agricultura de los pesticidas que cada vez se entran a dar con más asiduidad, digamos, eso es un combo para las abejas mortal. Entonces, el desafío es ayudarlas a que superen estas situaciones. Con nutrición, con diferentes tipos con diferentes tipos de herramientas o de manejo que hagan que se minimicen esa. Nunca uno, utópicamente uno puede decir, bueno, hay que suprimir todos los pesticidas del mundo, pero la gente también se quedaría sin comer. Entonces ya no comería por la falta de abeja, pero no comería porque tampoco habría producción. Entonces, un poco, digamos, tratar de compatibilizar lo que ya se hace y lo que no va a cambiar de un día para otro con la supervivencia de las abejas. Y ese es un desafío grande, digamos, porque vos ahí, hace poco discutíamos con la Sociedad Argentina de Apicultores, porque nosotros dábamos charlas dentro de una fundación que se llama Fraunhofer, ¿no? Que hay muchos cubanos, hay mucha gente que entiende del medio ambiente, están dando ahí. Pero claro, es una fundación de Bayer. Entonces, recibimos muchas quejas porque dicen, no, pero Bayer monta esto para decir que está protegiendo las abejas y después resulta que tira todos los acaricidas habido por haber. Entonces, uno en algún lado tiene que posicionarse y decir, bueno, vamos todos y lo puteamos a Bayer, o aprovechamos esa financiación que te da Bayer para empezar a trabajar dentro del mismo Bayer y tratar de. Yo soy convencido que hay que hacer eso, digamos, ¿no? Porque si vos plantás una bandera, una lanza y puteás a todo el mundo, no va a cambiar la cosa. Entonces hay que ir demostrando con investigaciones que hay productos que son más tóxicos para las abejas que otros, bueno, ir tratando de llevarlo. Ese es un desafío grande que le va a quedar a las generaciones nuevas, ¿no? A los que agarren la posta. Y después creo que como logro llegamos en unos pocos años hicimos de la nada un centro de investigación reconocido, te diría que a nivel mundial. Hay muchos trabajos que nosotros hacemos son referentes o son citados en otros trabajos de gente de todo el mundo. Eso en particular es es un mimo al alma, porque si bueno, mira, logramos que de un país que está, cuando se termina el mundo, digamos que todo el mundo o tan lejos que sirva para desarrollar esa misma tecnología en otros lados, en países incluso más avanzados.
Y como desafío, bueno, todavía quedan todos esos, ¿no? Me parece que una de las deudas que tenemos, creo yo, es tener todas las instituciones del país que trabajan en abejas, las distintas universidades, tener un poco más de unión, de intercambio, digamos, para ayudar a construir leyes que los legisladores puedan aprobar y que cuiden un poco el medio ambiente y cuiden las abejas, ¿no? A nivel municipal hay que trabajar con muchas leyes. Ahí incluso hablamos nosotros con varios concejales de hacer corredores para las abejas con floras nativas, sembrar sobre los costados de las rutas con potenciales floras apícolas. Es decir, hay muchas cosas que son simples de hacer, pero hay que legislarlas, digamos, y que alguien tiene que moverlas para que eso se desarrolle. Eso por un lado. Y a nivel nacional creo que había que trabajar en una ley, en principio en dos leyes. Una que atienda al cuidado de los polinizadores locales, digamos los polinizadores nativos, que por supuesto va a ser dura porque hay que hacerla entender a tipos que por ahí no saben de medio ambiente, que no. Eso por un lado. Y otra es, yo creo que es apuntalar más desde el aspecto económico a todo lo que es el área apícola, ¿no? Desde la investigación hasta la producción. Y eso hay países que lo han sabido sobrellevar bien, Uruguay, Australia, distintos tipos de países, con pequeñas retenciones que se le cobran a los exportadores de miel, ¿sí? Y que son volcadas después a todo lo que es el desarrollo productivo de la apicultura, a nivel de ciencia y a nivel de salas de extracción comunitaria para ayudar a las cooperativas. Esas son dos leyes, digamos, que a mí antes de jubilarme me gustaría poder dejarlas ahí encaminadas, ¿viste? Pero no es fácil porque, bueno, se tocan intereses, en todas esas leyes se tocan intereses. Pero bueno, alguien tiene que trabajarlas, ¿viste? Y si se potencian desde una universidad, desde el CONICET y esto, por ahí tienen una llegada que no tiene desde otros lados. Así que esos son dos desafíos, o tres importantes. Bueno, me parece que para cerrar esta primera entrevista duro, está perfecto. Sí. Y quedará otra para hacer.